Hola, profe, buen día. Buen día, Ah, profe. voy a poner, bueno, la semana pasada no había funcionado el YouTube Online, así que bueno, como lo había grabado, también subí después la grabación. No sé si a alguno le hizo falta. Voy a poner ahora de vuelta a ver si podemos grabarlo. Lo que sí, por ejemplo, recién trataba de entrar a la página de la UTN y no podía ingresar porque nos iba a hacer falta la guía de prácticos y el libro para trabajar sobre esos temas. Hoy vamos a estar viendo eh, interpretación económica de la tabla simplex y dualidad. Bueno, ahí está. Profe, perdón, ¿cómo Sí, está? Antes de empezar la clase, ¿podemos ver una diga- pequeña duda de un ejercicio? dígame cuál sería su duda. El 14, ¿puedo compartir pantalla? Eh, Creo que tienen habilitado, pero si no veo cómo... No, No, bueno, entonces, 82.961. a ver si... ¿Usted me quiere mostrar la resolución o el planteo? Sí, se me complicó en una parte y me gustaría mostrar, a ver Deme cómo un es. segundito, ahí veo cuál es el número, me dijo. 82.961. Martín. Exacto. Ahí estoy. Ahí debería poder mostrarme. Sí, Bien, bien. Esta es la consigna. Y sí. mi pregunta es que una vez que llegamos a una operación del simplex, A ver. me coinciden la variable que sale, la variable que entra y la variable que sale. Me No, bueno, coinciden. acá tenemos un problema. ¿Anda a la primera tabla? Sí, Bueno, veamos. No, para revisar si está bien. No, sabemos que S1 tiene el vector unitario, S2 tiene el vector unitario y S3 tiene el vector unitario como corresponde. Bien. sí. En la segunda tabla, veamos la segunda tabla. S1 que está en la primera fila tiene el vector unitario en la primera fila. Es X1, fíjate Claro, que en la segunda tabla quedó X1 en la base, pero no se te formó el vector unitario para claro, es que lo X1. estoy formando. Lo Claro, formo acá, en la tercera. o sea, te quedó puesto en la tercera. Entonces, claro, sería una tabla auxiliar la segunda, entonces. Sí, 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 yo voy haciendo Bien. paso a paso. Pero tenemos un problema, porque S1 o no es la segunda tabla completa ya, o también es una tabla auxiliar la tercera tabla. Acá es cuando me di cuenta del problema. Porque Claro, me queda, porque, claro, sí. S1 no te quedó con el vector unitario en donde estaría. ¿En cuál tabla? ¿En la 2? Fíjate, en la tercera tabla, que sería la segunda tabla de simplex, Sí, en la tercera tabla, no, me queda esto. S1 te queda, bueno, o sea que tenés algún cálculo mal hecho, obviamente, ahí. Ok. Veamos un segundito. Vos lo que hiciste es, volver un poquito más arriba. Ahí vos tenés, ahí nomás, ahí nomás. Vos tenés, si va a ingresar X1, o sea, porque te dio 100 dividido 1, 100, 60 dividido 1, 60, 200 dividido 3, 60, sería 66,66. 66,6. Es decir, debería ingresar X1, pero en la primera fila. ¿Por qué en la Porque primera? 60 dividido 1 es 60 y 100 dividido 1 es 100. O sea, el menor. Entra el menor. Claro, Entonces ahí cuando está el calculaste error. tita, viste a la derecha que tenés tita, 60, 100 y 66. El menor es 60. Claro. Bueno, ahí Entonces está todo el debería error. ingresar, claro, o sea que a la primera fila, bueno, queda como está porque la multiplicas por 1, pero Menor tendría que distinto a hacer cero, ¿no? el denominador.
tiene que ser mayor que 0. Ok, O sea, los ok. lambda sub ij, en este caso la columna de x1 que tiene el 1, el 1 y el 3 son los 3 positivos, o sea que no deberías tener problema para hacer el cálculo de θ. Y si el numerador fuera 0, así elijo No, este. no, no, Igual. no hay problema. Lo que no tendría que ser es el denominador. Ok, Si el numerador es 0, 0 por 0 dividido algo te va a dar 0. Así que bien. generalmente el menor es 0. El Ok, problema, el problema cuando en la columna solución hay un 0 es que si en el denominador, o sea, en la columna que entra, tenemos una tasa 0 negativa. En ese ujú, caso, siempre lo primero que vemos es si hay un valor negativo. Por ejemplo, suponete que estuviera correcta, no, a ver, andate a la tercera tabla un cachito. sí, profe. Aquí está. Supongamos que estuviera correcta, ¿no? Mm, Y yo quisiera ingresar ese 1 a la base, ¿sí? O sea, o solamente, porque tenemos en la columna un 1, un menos 1 y un menos 3, solamente podría calcular el θ en base al primer renglón. O sea, si quisiera claro. ingresar x1, entonces, si hubiera tenido un 0 en alguna de las, en la columna solución de para x1 o s3, no lo hubiera calculado a ese renglón para el cálculo de θ, o no lo hubiera usado. O sea, siempre Mm, primero veo si el denominador lo puedo utilizar y donde los puedo utilizar, que por ejemplo en ese caso era la primera fila, hago el cálculo del lambda sub i o lambda sub j. No es, vi ahí que dice c sub i sobre c sub ij, es el lambda sub i. sí, es que no me salía poner el Claro, símbolo. Puse claro, C no, porque... pero no usé c porque c es el coeficiente de la función objetivo. O sea, eso te lo van a usar otro símbolo o poner la palabra lambda, Ahí pero está. claro, porque eso, por ejemplo, si estás rindiendo, te va a quedar como un error y es un error, digamos, medio Bien, grave. lo tengo en cuenta. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. Así que En, primero te en fijas, minimización también entra el mínimo, ¿no? es exactamente lo mismo, la Bien, elección de cuál sale. Sí, sí, porque es un problema de llegar a una solución factible, es decir, una combinación lineal convexa. En caso de bien. máximo y mínimo son iguales. Y la El diferencia es mínimo, solamente, claro, la diferencia en el mínimo es el CJ menos ZJ, cómo lo analizás. claro. Y el mínimo no negativo, para dejarlo bien claro. Sí, sí, para máximo o mínimos, cuando No, que el calcula. resultado Sí, sí, que por no sea eso. negativo. Ese resultado, al tener la columna solución siempre mayor o igual que 0, y en los denominadores 0 o negativos descartados, siempre la columna esa que vos tenés de θ va a tener valores mayores o iguales que 0. Nunca, Ok, nunca habría valores negativos. O sea, si hay valores negativos porque incluiste el cálculo nomás, bien, pero a los negativos siempre los descartas. Y cuando es división por 0, te va a dar el error de división por 0, o sea que también lo descartas. bien. Bien. Muy amable, profe, discúlpela. Sí, eso surge después de practicando, justamente, haciendo ejercicio y te das cuenta. Sí, me salió esta mañana, así que bueno, Bueno, aproveche. no, no, es una muy buena pregunta porque eso surge siempre el problema de esos cálculos. Bueno, Sí. seguiría, bueno, yo entonces, estaba por, a ver, déjenme que, mm, denme un segundo. Profe, una Sí. pregunta. ¿Los parciales van a ser presenciales? Sí, entiendo que tienen que ser presenciales los parciales. Ya vamos a ver cómo, de todos modos nosotros tenemos previsto el parcial para, si no me equivoco, era para la primera o la segunda semana de agosto. Así que ya veremos cómo tenemos disponibilidad de aulas para poder hacerlo. Trataríamos que cada curso tenga su parcial en el aula que le corresponda. Salvo que en el departamento nos digan otra cosa o nos hagan rendir día sábado, en principio deberían ser presenciales y ya trataríamos de ver cómo ubicarlo en el aula. Si llega a ser virtual, profe, ¿tenemos que mandar la foto de la hoja o podemos hacerlo en Excel?
En principio no estarían autorizadas los exámenes virtuales. ¿Mm? Así que por ahora yo diría que no, pero si hubiera, seguramente sí, habrá que sacarle foto a la hoja, ver algún tipo de seguridad para verificar los datos, cosas por el estilo. Lo que sí, estamos viendo la posibilidad para las autoevaluaciones, que ya, bueno, para mediados de mayo, fines de mayo, vamos a empezar a hacerlas. Y bueno, ahí ya les vamos a comentar cómo hacer para hacerlas. Esas seguramente van a ser virtuales. ¿Se acuerdan que para la aprobación directa teníamos que tener una cierta cantidad de autoevaluaciones aprobadas y era una autoevaluación por unidad? ¿Mm? Así que bueno, ya les vamos a comentar bien cómo hacer con ese tema y de paso, por si llega a surgir la necesidad de trabajar online para eso, ya lo iríamos practicando. Ahí seguramente vamos a tratar de instalar el Moodle para eso. Bueno, creo que ya han trabajado con Moodle, así que espero que no haya problema. Sí, ahí tendremos que ver si se puede poner en funcionamiento el aula y todo eso. Bueno, una cosita. Por si me preguntan. La otra vez, la semana pasada, hicieron justamente un relevamiento de cuántos asistentes estamos teniendo. Actualmente nosotros estamos teniendo la última clase, que fue la que menos tuvo 127 personas distintas conectadas. En el curso de la noche están teniendo 100 en uno y en el otro están teniendo 120 también. Y en una de las reuniones que tuvimos con los profes, dice justamente uno de ellos planteó que con menos de 70 personas recién podríamos pensar en hacer presencial el curso. Así que, bueno, por ahora diría que vamos a seguir online en la modalidad de cursado. No sé si tienen alguna pregunta respecto a eso. Si no, ya, bueno, podemos comenzar. A ver acá. Bueno, hoy vamos a ver en la guía de prácticos, estoy tratando de conectar antes de... en la guía de prácticos, en la página 41, figura el capítulo de análisis de resultados. Y bueno, hoy iba a trabajar con el ejercicio 1 de esa guía. En el libro está, a ver, lo voy a mostrar para que lo tengamos. Fíjense, acá en la página 41, estamos en el capítulo de análisis de resultados. Vamos a trabajar con ese paso. En el libro de teórico que estaba propuesto, el tema está alrededor de la página 110. Vamos a trabajar con eso, pero antes vamos a ver la interpretación económica de la tabla simplex. En principio, con esos materiales vamos a estar trabajando hoy. Y bueno, quiero conectar. Ahí puse a transmitir la clase y la voy a poner a grabar por las dudas. Bueno. Envío. Ahí está. Bueno. Vamos a ver entonces. Dentro de lo que sería análisis de resultados, 3 temas son los que generalmente analizamos. Uno es lo que sería la interpretación económica de la tabla simplex.
En este caso, en el ejercicio que estamos viendo en pantalla, está reflejado en el último ítem principalmente, y en lo que sería el ítem A e ítem B, que sería parte de la interpretación o el armado de la tabla que estamos teniendo en cuenta. Después analizamos el problema dual. Ya vamos a ver qué es el problema dual. Y por último vamos a ver lo que sería análisis de sensibilidad. Análisis de sensibilidad puede ser en función de los coeficientes de la función objetivo o de los valores del lado derecho de la restricción. Bien. Cuando hablamos de análisis de resultados, lo que queremos ver es poder interpretar los valores que tendríamos en la tabla de una manera estática, es decir, teniendo en cuenta solo las modificaciones en base a los datos que tenemos disponibles. Por ejemplo, en este caso, nuestro problema es un problema de maximización, en donde tenemos, bueno, varios coeficientes, unos negativos, otros positivos, que serían las tasas usamos en la tabla de simple, le llamamos tasa de sustitución. En el lado derecho tenemos una disponibilidad de un determinado recurso. Entonces, lo que sería el análisis o interpretación económica de la tabla simplex se refiere a la interpretación de todos esos coeficientes manteniendo justamente las mismas condiciones con las que se planteó el problema. Por supuesto, en este caso tenemos una tabla incompleta, pero vamos a completarla y vamos a practicar de completarla, aunque sería bastante fácil de hacerlo. Para eso me voy a cambiar a un archivo para poder ir armando la tabla. Acá vemos vamos a agrandar un poquito para completar la tabla. Así se ve mejor. Si yo quiero completar la tabla, acá lo que tendría que tener en cuenta es, bueno, el problema de máximo no me va a afectar mucho para completar la tabla, pero sí los coeficientes. O sea, si yo estoy hablando del coeficiente de x1, lo tenemos dentro de los coeficientes de la función objetivo. Quiere decir que acá podríamos decir que el coeficiente de x1 es 4, el coeficiente de x2 va a ser 4, el coeficiente de x3 va a ser 3. No hemos hecho el agregado de variables de holgura, pero si podemos interpretar la tabla simplex, si asumimos que x4 es la variable de holgura de la primera tabla, x5 la variable de holgura de la segunda tabla, x6 la variable de holgura de la tercera tabla. Para eso, y para no confundirlo por las dudas, lo que voy a hacer es copiar cómo nos quedó la tabla habiendo agregado las variables de holgura. La variable de holgura en la primera restricción aparece sumada en el lado izquierdo, la llamamos x4. En la segunda restricción aparece sumada, la llamamos x5. La tercera restricción aparece sumada, la llamamos x6. Y con coeficiente 0 en la función objetivo. Todas las variables son no negativas. Bueno, ahí completamos una de las partes. Por ejemplo, acá también podríamos completar x3, que tiene coeficiente 3. A ese lo sacamos de ahí, ¿no? Bueno, ahora tenemos un problema. No, si x3 está en la base, quiere decir que acá tendríamos un vector unitario, es decir, estamos completando la tabla en base a las propiedades que habíamos identificado del método simplex. Acá vemos que x2 tiene el vector unitario, por lo tanto x2 estaría en la base en esta primera fila. Y acá tenemos el vector unitario de x1, quiere decir que x1 estaría en la base en nuestra tercera fila. x2 tiene como coeficiente 4 y x1 tiene como coeficiente 4.
Una vez que hemos hecho esos cálculos, lo que nos faltaría es poder ver los valores de la fila ZJ y de la fila CJ menos ZJ. Es decir, 4 por 30 más 3 por 1 más 4 por 2, eso me daría 131. 4 por 0, 3 por 0, 4 por 1 me estaría dando 4. Acá también tendríamos un 4. Acá tendríamos un 3. En el cálculo, para la columna de X4, 4 por 0,29, más 3 por menos 0,29, más 4 por 0,14, eso me va a estar dando 0,85. El mismo cálculo, 4 por 0,57, 3 por 0,43, 4 por menos 0,29, la suma me va a estar dando el 2,41. Bueno, acá tenemos un error en realidad de cálculo porque el valor debería ser 2,42, nada más que como han sido truncados estos a dos decimales, nos quedó 2,41. Pero en el cálculo real no, debería haber dado 2,42. 4 por 0,14, 3 por menos 0,14, 4 por 0,14, la suma de eso me va a estar dando 0,70. Y bueno, para calcular la fila CJ menos ZJ, acá tendríamos que hacer 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. 3 menos 3, 0. Acá fíjense que las tres variables que están en la base tienen vector unitario y 0 en las filas CJ menos ZJ. En esta nos quedaría menos 0,85, menos 2,41 y menos 0,70. Como habíamos dicho, el problema era de máximo, por lo tanto, acá estaríamos en una solución óptima. Estaríamos en una solución óptima. Bueno, cuando hablamos entonces justamente de interpretación de la tabla simplex, en realidad la interpretación no necesita realizarse en la tabla óptima. Corresponde a cualquiera de las tablas, pero bueno, en la óptima suele tener mayor utilidad. Acá la vamos a tener en cuenta y lo que hacemos es, por ejemplo, analizar lo que serían los coeficientes que tenemos en la columna solución o P sub 0, los coeficientes que tenemos dentro de la tabla, los coeficientes que tenemos en la fila Z sub J, los coeficientes en la fila CJ menos, en la fila CJ menos ZJ, o los valores del valor de Z, o por supuesto los valores de los coeficientes en la función objetivo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de interpretación económica de la tabla simple, justamente estamos hablando de interpretar este tipo de coeficientes. Acá, como vamos a ver, como podemos ver, los que corresponden al vector unitario, obviamente no hay que interpretarlo porque justamente identifican las variables que están en la base. En la primera fila donde tenemos la fila CJ, esa representa el coeficiente de costo o utilidad que haya sido o que corresponde a la función objetivo. Para el problema que estábamos analizando, el gerente de fábrica de pintura formuló el siguiente problema para determinar el plan de producción semanal y bueno, acá está oculta atrás del planteo con holguras, pero decía contribución a las utilidades en pesos.
sea que la función objetivo era contribución a las utilidades en pesos. ¿Qué quiere decir? Que este 4 es cuánto contribuye a la utilidad la variable x2 a la función objetivo por cada unidad que estemos produciendo de esa variable. El 3 que está en circulito sería cuánto contribuye unitariamente a la variable, cada unidad que se produzca de la variable x3. El 30, que está en la columna P sub 0, correspondería a la cantidad a producir de la variable x2. En este caso, la variable x2 hacía referencia a litros de pintura a producir creo que estoy a ver un segundito que vamos, lo quiero anotar para que quede disponible. No es que vayamos a usar mucho, pero entonces, si X3 era litros de pintura para exteriores que se iba a producir por semana, y X2 era litro de pintura sintética que se iba a producir por semana, y X1 litro de pintura látex que se iba a producir por semana, el 30, como corresponde a X2, sería la cantidad de litros de pintura sintética que se van a estar produciendo por semana. Que junto con 1 y 2 de X3 y de X1 corresponderían a la solución óptima en este caso de nuestro problema. El 131 sería la contribución total que obtendríamos de la producción, en este caso, por producir X1, una unidad de X3, 2 unidades de X2 y 30 unidades, 2 unidades de X1 y 30 unidades de X2. Ya que 131 sería contribución en pesos de la solución óptima en este caso. Y acá, bueno, justamente lo que nos interesa más es interpretar ahora los coeficientes que tenemos o dentro de la tabla o en las filas Z sub J. Por ejemplo, en este caso, si por alguna razón nosotros necesitáramos liberar una unidad, en este caso horas de máquina de mezclador, una hora de mezclador, de esa forma podríamos interpretar lo que tendríamos acá como tasa de sustitución, que sería lo que acabo de marcar en círculos. Lo vamos a poner un poco más grande para que se pueda ver y lo podamos analizar un poco mejor. Entonces diríamos, si yo quisiera producir, teniendo en cuenta que mantenemos la misma cantidad de recursos, es decir, tenemos 10 horas de máquina mezcladora, 31 horas de máquina envasadora y 66 litros de pegamento. Si basándonos en esta solución óptima, por alguna razón yo necesitara liberar una hora de mezclado, o sea, una hora de lo que corresponde a la máquina mezcladora de la primera restricción, que la teníamos asociada a la variable de holgura X4, en la tabla simplex podríamos utilizar los siguientes datos. El 0,29 corresponde a cuánto debería disminuir la variable X2 por cada hora de de mezcladora que yo deje de usar en la producción. El menos 0,29 también sería en cuánto disminuiría el valor de X3, solo que al ser un valor negativo produciría en valor absoluto un aumento. Ya vamos a ver el cálculo. Y el 0,14 es cuánto debería disminuir el valor de X1 para poder liberar esa hora que estábamos comentando. O sea, si hacemos el cálculo, acá yo podría decir,
Si yo por alguna razón necesitara que x4 valga 1, obviamente con esta solución no lo podría porque no la tengo x4 en la base. Pero podría ser que ingrese. Ahora, se producirían las siguientes modificaciones. Para x4 valga 1, x2, que está en la primera fila, que actualmente vale 30, debería disminuir en el valor de la tasa que estaría en la intersección, obviamente por una unidad, en este caso porque una unidad es el valor de x4. El valor de x3 que está en la segunda fila, que actualmente, perdón, acá me falta un 0, esto sería un 30, ¿no? El valor de x3 que actualmente vale 1, también disminuiría, pero en este caso el coeficiente del segundo renglón sería 0,29. Y el caso de x1, que está en la, actualmente vale 2. En este caso, 0,14. También por 1, porque una unidad es la que estoy teniendo en cuenta. Las variables que no están en la base o que no se ven afectadas van a seguir con el mismo valor. Es decir, la holgura 5 y la holgura 6 seguirán con valor 0 en este caso. Acá lo que nos interesa ver es justamente cómo se ven afectados los valores que están en la base ante una modificación en una de las variables. O sea, si quisiéramos que x4 valga 1. Como es una variable de holgura correspondiente a horas de máquina mezcladora, sería liberar una hora de máquina mezcladora. O sea, dejar de utilizar en la producción una hora de máquina mezcladora. Entonces, como vemos acá en el cálculo, la producción de x2 disminuiría en 0,29 por cada hora que yo libere. Claro, si libero una hora, quiere decir que dejo de utilizar en la producción, voy a producir menos unidades de x2. Fíjense que acá en el caso de x3, aumentaría, porque nos estaría quedando 1,29. En este nos estaría quedando 29,71. Y en el último, en el tercero, nos quedaría 1,86, si no me equivoco. O sea, fíjense, al liberar una hora de máquina mezcladora, la producción de x2 disminuyó, la producción de x3 aumentaría y la producción de x1 también disminuiría. Ya vamos a ver por qué aumenta x3, pero justamente cuando hablamos de tasa de sustitución, que justamente son los elementos que tenemos en la tabla, se refiere a eso. Cómo sustituir los valores que están en la base cuando queremos que alguno que no está en la base se haga positivo. Normalmente la tasa de sustitución se calcula en forma unitaria. Ahora, para leerlo todo de corrido, diría, si yo quiero liberar una hora de x4, una hora de máquina mezcladora, se me va a disminuir en 0,29 x2, va a aumentar en 0,29 x3 y va a disminuir en 0,14 x1. Eso va a producir que el valor de, o sea, y ahí estaríamos analizando, por ejemplo, el menos 0,85. O sea, eso va a producir que Z, que antes valía 131, ahora disminuya. O sea, como vamos a estar analizando, vamos a estar liberando una hora, va a disminuir en 0,85.
o sea, nos va a producir un empeoramiento del valor de la función de z. En realidad, normalmente hablamos de disminución. O sea, CJ menos ZJ es cuánto aumentaría z por cada unidad que ingrese a la base de la variable que está fuera de la base. En este caso, si queremos que x4 valga 1, el valor de z va a disminuir en 0,85. Si queremos que ingrese la base x5 con el valor 1, bueno, z va a disminuir en 2,41. Si queremos que se libere, en este caso, x6 por ejemplo, eran litros de pegamento. Si yo quisiera dejar de utilizar 1 litro de pegamento, el valor de z va a disminuir en 0,70. O sea que por cada litro de pegamento que yo libere o deje de utilizar, mi función objetivo va a disminuir en 0,70. Haciendo referencia en este caso al valor que estaría en el círculo negro, menos 0,70. CJ menos ZJ normalmente lo llamamos beneficio marginal. Beneficio marginal porque es cómo modifica a la función objetivo unitariamente. Bueno, de los valores entonces acá tendríamos que tener en cuenta que, por ejemplo, dentro de los valores de la tabla, voy a hacer un... Dentro de los valores de la tabla, fíjense que una cosa es lo que sería el vector unitario, que normalmente no lo tendríamos en cuenta porque son las variables que están en la base. Y otra cosa serían los valores que en este caso tendríamos para las variables que no están en la base. Si el valor es positivo, representa, su valor absoluto representa una disminución en el valor de P sub 0 o del valor de la variable que está en la base, al hacer 1 la variable que estaríamos analizando por columna. Si es negativo, el valor absoluto representa la disminución que se produciría en el valor que estaría en la base. Por ejemplo, el menos 0,14, o sea, 0,14 disminuiría el valor de x3 si x6 se hace 1. Tener en cuenta que cuando analizamos la tasa de sustitución la analizamos desde el punto de vista de la variable que está en la columna, no desde la variable que está en la fila. Yo no analizo a x2 relacionada con 0,29, 0,57 y 0,14, sino que analizo, por ejemplo, a x6 respecto de x2, x3 y x1, que son las variables que están en la base. Por otro lado, habría que tener en cuenta que cuando yo estoy analizando, voy a analizar a una variable a la vez. Por ejemplo, si acá quisiera analizar a x6 y dijera, si yo liberara 1 litro de pintura sintética, no, de 1 litro de pigmento sintético, ¿qué pasaría? Pasarían las 3 cosas a la vez. Se produciría una disminución de 0,14 en x2, un aumento de 0,14 en x3 y una disminución de 0,14 en x1. O sea, el hecho de hacer eso con x6 produce la modificación de los 3 factores que están en la base. Eso con respecto a lo que sería las tasas de sustitución. Nos estaría acá quedando pendiente un elemento que sería las filas Z sub J. Z sub J normalmente lo llamamos costo marginal a Z sub J, a la fila de Z sub J, ¿no? A toda la fila normalmente lo llamamos costo marginal. ¿Por qué lo llamamos costo marginal? Porque supongamos el cálculo que acá acabamos de hacer. O sea,
si quisiera liberar una hora de máquina que correspondía a X4. Eso dijimos que modifica de alguna manera el valor de las variables. Es decir, hace que se disminuya el coeficiente del valor de X2 en 0,29. Si a eso lo lleváramos al valor económico que tiene X2, acá voy a ampliar un poquito para escribir a la derecha. Un segundito. Ahora sí. Veamos. Vamos a escribir lo siguiente. X2 nos estaba aportando 4. ¿Sí? Eso lo teníamos en la fila CJ, en la columna CJ. O C sub I la habíamos llamado. Ahora, si va a disminuir en 0,29, 4 por 0,29 es cuánto se me disminuiría el valor de Z. Por esa disminución. Ahora, yo a X2 ya no voy a producir 30, sino que voy a producir 29,71, es decir, 0,29 unidades menos. Si yo tenía en cuenta la ganancia de las 30 unidades, ahora voy a dejar de ganar por lo que dejé de producir. Por otro lado, veo que comienzo a producir un poco más de X3. Es decir, por un lado, se me resta lo que dejo de producir. Pero por otro lado, se me aumenta porque aumento la producción de X3. ¿En cuánto aumento la producción de X3? En 0,29. Ahora, la utilidad que me está dando X3 es de 3. Por lo tanto, y en el caso de X1, la utilidad que me está dando es de 4 y se me va a disminuir la producción de X4 en 0,14. Es decir, 0,29 es la disminución de X2, menos 0,29 sería la disminución de X3, lo que sería un aumento de 0,29. 0,14 es la disminución de X1 al producir una unidad de X4. Quiere decir que por liberar una unidad de X4, si sumamos esto me da menos 0,85. Quiere decir que al liberar una hora de X4, como consecuencia yo voy a tener una disminución en la utilidad de 0,85. Teniendo en cuenta que X4 nos está dando, o sea, el C4 era 0, es decir, como X4 no nos aporta nada, económicamente nos aporta 0 pesos, 0 menos, a ver, y espera, 4,29, sí. Tenemos entonces, como C4 no nos aporta nada y tenemos una pérdida de 0,85, quiere decir que el beneficio marginal sería 0,85. Acá, fíjense que yo tenía en cuenta justamente la disminución que se producía en cada una de las unidades. O sea, una disminución de una unidad por 0,29, un aumento por el 0,29 y una disminución. Entonces, justamente ZJ representa costo marginal. Yo acá lo puse como negativo porque ¿qué le genera a la nueva solución? Pero desde el punto de vista de cuánto aportan esos recursos,
Lo podemos ver. Ese mismo análisis se podría haber hecho sobre la tabla, sobre el planteo original. Por ejemplo, si nosotros acá tenemos un planteo de máximo y en la solución inicial dijimos que x1 vale 0, x2 vale 0 y x3 vale 0. Obviamente el z valdría 0. Si partimos de una solución inicial donde no producimos nada, ¿qué pasaría? Nos estaría sobrando 10, nos estarían sobrando 31, nos estarían sobrando 66. ¿Qué debería hacer? Y bueno, si yo, por ejemplo, produjera x1, y bueno, se me va a disminuir en 7 por cada unidad que yo produzca de x1, se me va a disminuir la disponibilidad de horas que tenía en la variable de output. No se me va a afectar, en este caso, el valor de las horas de envasado, y se me, perdón, este 7 sería que se me aumentaría en el lado derecho, y se me disminuiría en 14 la disponibilidad de litros de pigmento. Es decir, el 14 es cuánto va a disminuir del 66, 0 es cuánto va a disminuir del 31, y 7 es cuánto va a aumentar al 10 por cada unidad de X1 que yo produzca. Ahora, económicamente las holguras no aportan nada, por eso acá los costos marginales serían 0 y el beneficio marginal para X1 sería 4. Es la primera tabla del análisis, lo podemos hacer directamente sobre la relación. Y justamente la combinación lineal que vimos recién es lo que hacemos con las operaciones elementales de Phi. Entonces, justamente las tasas, cuando son positivas, es cuánto utilizo de los recursos. O sea, cuánto me va a hacer disminuir los recursos. Cuando es negativa, en valor absoluto, es cuánto me van a hacer aumentar los recursos. Digo en valor absoluto porque normalmente decimos disminuye o aumenta, pero no vamos a decir disminuye menos 7. Normalmente vamos a decir aumenta en 7. El 14 vamos a decir disminuye en 14. Por cada unidad que yo produzca de X1, la disponibilidad de 66 va a disminuir en 14. Entonces, cuando calculamos θ, ¿qué hacíamos? Cuando calculamos θ, que era calcular la columna P sub 0 dividido X4. Cuando calculamos θ es calcular la capacidad máxima de producción que tendríamos. Dividir por negativo, ¿por qué no tendría sentido? O sea, hacer 10 sobre menos 7. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si yo tengo un menos 7, al producir X1 se me va a aumentar la disponibilidad del recurso, porque serían como sobrantes para ese producto. Entonces, como me va a hacer aumentar, no me interesa hacer el análisis de valores que me hacen aumentar el valor de la variable, ya que me lleva a una situación no factible. Ahora, si es 0, ¿por qué no lo analizo? O sea, acá tendría que hacer 31 sobre 0 para el cálculo del θ de la primera fila. Si es 0, no me interesaría. ¿Por qué? Y porque el 31 no se va a ver afectado. O sea que no en ningún momento, en este caso, las horas de máquina de envasado afecta a la variable X1. Entonces, de ahí que descartamos los negativos y 0, que era lo que nos había preguntado este otro compañero que nos había hecho una pregunta al principio. Y bueno, 66 sobre 14, en este caso sería 14, 28, 60, 50 y 52, 52, 52, da 5. O sea que 5 es lo máximo que yo podría producir de X1. O sea que cuando hacemos el cálculo de θ, justamente
descartamos los negativos y el 0 porque nos generan limitaciones. O sea, nos llevan a situaciones ilimitadas de producción, pero siempre va a haber una que nos genera un valor positivo, o 0 podría ser en el caso de las soluciones degeneradas, en donde nos identifique el valor de la variable que podría ingresar a la base. Es decir, si yo quisiera producir X1, debería producir en 5 unidades como máximo. Y, bueno, la disponibilidad, si nos fijamos acá, por ejemplo, si X4 originalmente valía 10, ahora va a valer 10 menos, en este caso, como tita lo considerábamos como 5, 10 menos 7, por 5 si voy a producir 5 unidades de X1. X5, que en la primera tabla valía 31, si nosotros producimos 5 unidades del producto 1, eso se va a ver afectado en 0 por 5. Y el caso de X6, que valía 66, sería menos 14 por 5. Esto sería 0. Por supuesto, X1 dijimos que pasaba a ser 5. X2 seguiría siendo 0. Y X3 seguiría siendo 0. Entonces, cuando hacemos la interpretación económica de la solución en el planteamiento del modelo, que sería la primera tabla de simplex, vemos que se produce una disminución en X6, no se afecta a X5, aumentaría X4, como el coeficiente de X4 era 0, el coeficiente de X5 era 0 y el coeficiente de X6 era 0, las modificaciones en este caso serían 0 por menos 7, 0 por 0 y 0 por 14. Por lo tanto, el Z no disminuiría, pero sí aumentaría en 4 pesos por cada unidad que se produzca de X1. Seguramente en la primera tabla hubiera sido indistinto tratar de ingresar a X1 o a X2 desde el punto de vista de la tabla simple. Ahora, si hablamos de una relación económica, fíjense que si hubiéramos analizado X2, como X2 aporta la misma cantidad de pesos que X1, hubiéramos podido producir mucho más, porque X2 usa una unidad del recurso 3, una unidad del recurso 2, una unidad del recurso 1. Es decir, 10 sobre 1, 10, 31 sobre 1, 31, 66 sobre 1, 66. Es decir, acá hubiéramos podido producir 10 unidades de X2 frente a las 5 de X1 que vimos recién. O sea, nos hubiera convenido más tratar de producir X2 con respecto a X1 en esta primera tabla. El simplex no analiza puntualmente las cantidades, solamente analiza la diferencia de ganancia, es decir, el simplex solamente analiza el beneficio marginal. Si el beneficio marginal es igual, para el simplex es lo mismo. Bueno, una cosa entonces sería analizar lo que serían las tasas de sustitución. Por ejemplo, en este caso nos dice C4 menos Z4. C4 menos Z4 menos 0,85. Es cuánto aumentaría el valor de Z por cada unidad de X4 que liberaríamos. Es decir, Z va a disminuir en 0,85. Z5. Z5 sería el 2,41 positivo. Es el costo marginal por liberar una unidad de X5. Es decir, cuánto voy a perder de ganar por dejar de usar los recursos en la producción actual. O sea, los recursos serían 0,57 unidades, dejar de producir 0,57 unidades de X2, dejar de producir 0,43 unidades de X3.
lo que hace aumentar la producción de X1 me va a generar un costo marginal o una pérdida de oportunidad Z5 de 2,41. Acá, por ejemplo, lambda de X3, X4. Lambda de X3, X4, lo voy a poner en verde. X3, X4 es este 0,20. Bueno, no. Es este 0,29 que está acá. Es decir, lambda de X3, X4 quiere decir que si produzco, si libero una unidad de X4, una de las cosas que hace es generar un aumento en el valor de X3 en 0,29. El negativo es, sé que repito varias veces lo mismo, pero para que quede claro, cuando el coeficiente es positivo, genera una disminución en valor absoluto. Si el coeficiente es negativo, genera un aumento en valor absoluto de la variable que está en la base. Entonces, cuando hablamos de interpretación económica, es interpretar los coeficientes que tenemos en la tabla, siempre basados en que no se produce ninguna modificación de los coeficientes básicos de nuestro problema. O sea, seguimos manteniendo la misma disponibilidad de insumos y los costos no se verían afectados. Ahora, ¿cómo afecta eso o cómo aparece el tema dualidad frente a esta situación? No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacerme. Si no les quedó alguna duda, acuérdense que acá normalmente lo que estamos haciendo en este cálculo sería el valor de X sería el valor de la variable, de alguna forma, más el valor de la tasa no, puse más y es menos. Por la cantidad. La cantidad en general la podemos llamar tita, pero podría ser un número en donde tita es el valor máximo. O sea, haciendo este proceso de cálculo, obtendríamos el valor de la nueva solución. Por supuesto, para calcular el nuevo valor de z, nosotros tendríamos el valor de z original, y ahí tendríamos más CJ menos ZJ multiplicado por tita, siendo tita el mismo valor que teníamos anteriormente. Ese cálculo que acabamos de hacer acá sería justamente la forma en que, usando la operación elemental de fila, trabajamos con el método simplex, ¿no? Y tita es lo máximo en que podría aumentar el valor de la variable j, que es la que estaría analizándose con posibilidad de ingresar a la base. Bueno. Análisis entonces de sensibilidad, análisis de la interpretación económica se refiere justamente en base a que no haya ningún tipo de modificaciones respecto al problema original. Ahora, si me voy a cambiar de pantalla. Creo que era esta, si no me equivoco. Ahora, a diferencia de lo anterior, ¿qué pasaría si se modificaran? ¿Qué pasaría si se modificaran los valores del lado derecho de la restricción? O sea, digamos, si modificaran, es abstracto, digamos, vamos a hacerlo más concreto. ¿Qué pasaría si en lugar de tener 10 horas de mezcladora, yo tuviera 11?
o tuviera 9. O sea, antes yo lo que decía era, ¿qué pasa si dejo de utilizar una hora de mezcladora? Ahora, ¿qué pasa si veo el reloj y digo, uy, no tengo 10 horas, tengo 9? O de repente veo el reloj y digo, uy, hemos trabajado rápido, por lo tanto se ve que me sobran 11 horas de mezcladora. Entonces, en vez de tener 10, se me aumentó en 1 el lado derecho de la restricción. Bueno, cuando se produce ese tipo de situaciones, nosotros lo que analizaríamos es ver qué pasa con la función objetivo ante ese cambio unitario en el lado derecho de las restricciones. Ese aumento o disminución en la función objetivo, en realidad, va a quedar asociado a cada una de las variables con lo que vamos a llamar precios duales. O sea, cuando hablamos de la variable x1, esta variable va a tener lo que llamamos un precio dual, que lo vamos a identificar ahora por qué y cómo se calcula. X2 y X3 también tendríamos, o sea, ¿cuánto aportan económicamente? ¿Cuánto aportaría económicamente cada una de estas variables o cada uno de estos coeficientes? Bueno, en el caso de, dije dualidad, en el caso de análisis de sensibilidad, no nos dice cómo varía la función objetivo, sino los límites en los que podrían variar los coeficientes. Es decir, ¿qué pasa si el valor del coeficiente de la variable 1, en lugar de ser 4, aumentara en 5, 6, o hasta cuánto pudiera aumentar, o hasta cuánto pudiera disminuir? Pero cuando hablamos justamente de dualidad y sensibilidad, lo que se busca es que las variables que están en la base sigan estando en la base. O sea, antes, cuando hacía el análisis de los recursos, yo lo que decía es, ¿qué pasa si liberara una unidad de la holgura? Acá no, acá voy a decir, ¿qué pasa con las variables si yo quiero seguir manteniendo esa solución óptima? Obviamente se me pueden llegar a modificar algunos coeficientes, pero no lo vamos a hacer por ahora. Si yo tuviera o sea, ¿cuáles serían los límites en que podría aumentar o disminuir los coeficientes de la función objetivo? O cuánto pudiera aumentar o disminuir el lado derecho de la restricción. O sea, sensibilidad me va a decir en cuánto pueden variar los coeficientes de la función objetivo o del lado derecho de la restricción. Dualidad me va a decir cuál es el precio o en cuánto me afecta económicamente unitariamente cada uno de los recursos que tendríamos disponibles. Vamos a la resolución del problema dual y el planteamiento del problema dual. ¿Para qué nos sirve? Acá vimos que tenemos el significado de las variables. Lo vamos a poner por acá, para que no moleste. Lo que significan las variables, o mejor dicho, con lo que está relacionada cada una de las restricciones. A esto lo vamos a dejar por acá para recordar las variables de holgura que están asociadas en cada cosa y la contribución. Esto no nos va a interesar. Vamos a borrar, así no molesta. Bueno. ¿En qué consistiría el problema dual? Veamos lo siguiente. Lo vamos a ver desde el punto de vista, voy a checar acá, para que se vea más fácil. Si en lugar de tener 10, veamos. Supongamos que alguien viene y me dice,
necesito que me den 1 hora de máquina mezcladora para la producción de otro tipo de producto. ¿Mm? Y bueno, obviamente eso acá haría que me disminuya en 1. O sea, si yo necesito aumentar o distribuir, mejor dicho, quitarle a esto 1 hora de mezclador y destinarla a otro tipo de producción, obviamente mi producción va a disminuir en 1. Lo mismo podríamos haber hecho y decir, tengo un producto que está usando 1 hora mezcladora, pero lo quiero dejar de hacer y a esa hora de mezcladora la puedo destinar a esta producción. Es decir, ahí en ese caso yo estaría comprando 1 hora de mezcladora. O sea que nosotros podríamos, en lugar de tener 10, tener 11, mejor dicho, 10 más 1, o tener 9, 10 menos 1, dependiendo de qué es lo que queremos hacer. Si yo consigo 1 hora adicional, el lado derecho aumentaría en 1. Ahora, esa modificación la podríamos tener en cuenta para el otro producto o lo podríamos tener en cuenta para el tercer producto, el tercer recurso, independientemente de cómo se nos presenta. Ahora veamos cómo afectaría eso a nuestra función objetiva. Si fuera desde el punto de vista de alguien que me quiere comprar, bueno, viene alguien y me dice, le quiero comprar o quiero que me destinen 1 hora de mezcladora. No, 1 hora no, las 10 horas. Entonces, la propuesta que tendríamos que hacerle es decir, si yo le voy a dar mis 10 horas, ¿a qué precio se las puedo dar? Entonces, ahí vamos a identificar una nueva variable, y sub 1, que sería justamente el precio que estaría dispuesto a ponerle yo como vendedor del recurso, pero también el precio representaría el precio que estaría dispuesto a comprar, a pagar el que me estaría comprando ese insumo, ese recurso que a mí, en este caso, se me ha convertido en un recurso limitante porque me genera una modificación en nuestro producto. Ahora, también podría ser que el que me quiera comprar recursos me proponga comprar las 31 horas de máquina envasadora. En ese caso, yo estaría dispuesto a pedirle un precio Y sub 2, 50 pesos, por ejemplo, la hora. O también podría comprarme las horas de los litros de pintura. No, los litros de pintura no, los litros de pigmento base. Entonces, por cada litro, o sea, como son 66 litros, por cada litro yo podría cobrarle Y sub 3 pesos. Por ejemplo, 50 pesos por cada litro. Bueno, ya vamos a ver cuánto sería ese valor de Y sub 3. El que me lo compra va a querer minimizar sus costos. Normalmente le va a llamar minimizar W. Es decir, si yo le vendo 10 horas de máquina a un precio Y sub 1, si le vendo 30 horas de envasadora a un precio Y sub 2, si le vendo 66 litros de pigmento a un precio Y sub 3, bueno, él va a querer pagarme lo menos posible. Ahora, como yo ya resolví este problema, sé que con esos recursos yo ganaba 131. Quiere decir que tengo una limitación. O sea, yo por lo menos quiero ganar esos 131. O sea, que estaría dispuesto a pagarle todo lo que quiera, a venderle todo lo que quiera, pero ¿cuándo? Y bueno, por lo menos yo tengo que seguir ganando los 131 que ganaba por producir mi producción que estaba haciendo actualmente. Entonces, el precio dual, el problema dual que se nos está generando, o sea, tenemos un problema que le vamos a llamar primal,
Y vamos a tener otro problema que le vamos a llamar dual. Justamente, si el primal es un problema de maximización de contribución, el problema dual va a ser una minimización de la contribución, en este caso desde el punto de vista de quien me está comprando los recursos. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones que estoy dispuesto, o que yo le voy a imponer a esa venta? A ver, veamos. Veamos por la segunda limitación, la de X2. X2, ¿qué usa? Usa una unidad del recurso 1. ¿Sí? Quiere decir que si yo vendo una unidad del recurso 1, X2 usa una unidad del recurso 1, usa una unidad del recurso 2 y una unidad del recurso 3. Si yo le vendo una unidad del recurso 1 al precio Y sub 1 y vendo una unidad del recurso 2 al precio Y sub 2 y vendo una unidad del recurso 3 al precio Y sub 3, para que a mí me convenga vender esa combinación de recursos, no, debería por lo menos darme una contribución de 4, que es lo que actualmente me está dando esa contribución en el producto X2. O sea que la restricción justamente que debería ponerle sería que esta relación esté asociada económicamente a un mayor o igual que 4, que es lo que actualmente me está dando. De la misma manera, por ejemplo, estamos hablando en este caso de la segunda variable. O sea, esto estaría asociado a la variable X2. Si hablamos de la asociación con respecto a la variable X1, acá tendríamos que analizar los coeficientes que tendríamos acá. De alguna manera, menos 7 al precio Y1 más 0 al precio Y2 más 14 al precio Y3, eso me debería también dar al menos 4 pesos como contribución. Por otro lado, ahí tenemos menos 6 al precio Y1 más 1 al precio Y2, acá el 1 es el que está multiplicando X3, más 8 al precio Y3. Esta combinación de recursos me da 3 de contribución, o sea que esto tendría que darme por lo menos 3 pesos para que me convenga. Bueno, acá vamos a ver que en base a que las restricciones eran todas de menor o igual, Y sub 1 va a ser mayor o igual que 0, Y sub 2 va a ser mayor o igual que 0, y Y sub 3 va a ser mayor o igual que 0. Entonces, el problema dual justamente, ¿qué es? Es un problema que está asociado a nuestro problema original, pero desde el punto de vista de qué pasa si se modifica el nivel de los recursos, como vendiéndolas o comprando recursos adicionales. Normalmente vamos a decir que el problema primal es un problema de máximo. Generalmente decimos C por X, un vector por el vector variable, sujeto a por X menor o igual que B, en forma matricial, con X mayor o igual que 0. Ahora, el problema dual va a ser un problema de mínimo. Normalmente vamos a decir que es B traspuesta por Y. Fíjense que en este caso
el vector de términos independientes, que normalmente lo llamaríamos B, pasaría acá como B traspuesta multiplicando al vector Y. Y las restricciones, vamos a poner acá, sujeto a, en este caso nos va a quedar A traspuesta multiplicando por Y con restricciones de mayor o igual que C traspuesta. Acá fíjense que tenemos C y acá tendríamos C traspuesta. ¿Sí? Y bueno, si se presentan esas características, las variables y serían mayores o iguales a 0. Entonces, nuestro problema primal, problema de máximo con restricciones de menor o igual y restricción de no negatividad, va a tener asociado un problema de mínimo con restricciones de mayor o igual y la restricción de no negatividad para las variables, con las características que acabamos de definir. Resolviendo este problema, nos encontraríamos con lo siguiente. Bueno, acá vamos a agrandar un poco, porque tenemos justamente la tabla de simplex. Resulta que los valores CJ menos ZJ hacen referencia a los valores duales. O sea, nosotros vamos a tener, fíjense que las variables X1, X2 y X3, ya acá teníamos, por ejemplo, el 4, está asociado a esta restricción, a la primera restricción. Es decir, estaría asociado a la variable Y sub 4, de alguna manera, la variable X1. X2 estaría asociada a la variable Y sub 5, siendo Y4 y Y5 variables de holgura del problema dual. Y Y sub 6 estaría asociada a X3. O sea, el 3 vemos que estaría relacionado con esto. Pero por otro lado, fíjense que el 10 estaba asociado a este 10. El 31 estaba asociado a este 30. Acá un 30, debería ser un 31. Yo escribí mal ahí. Lo vamos a corregir porque si no es un 1. 31. Y el 66 está asociado al 66. Quiere decir que la variable de holgura X4, que era de la primera restricción, estaría asociada a Y sub 1. X5 estaría asociada a Y sub 2. Y X6 estaría asociada a C sub 3. Digo asociada, no iguales. Pero sí, ojo, acá es muy importante tener en cuenta, el valor de las filas CJ menos ZJ me va a decir en valor absoluto el valor de las variables duales. O sea, de acá yo voy a poder deducir que Y sub 1 en la solución óptima del problema dual me va a valer 0,85. Y sub 2 va a valer, en nuestro problema dual, 2,41 y Y sub 3 va a valer 0,70. Ahora, son todos los valores que tendríamos acá en las filas CJ menos ZJ. Por supuesto, las holguras serían Y4 que valdría 0, Y5 que valdría 0, Y6 que valdría 0. Bueno, acá sí tenemos que tener en cuenta un detalle. O sea, fíjense que esto está asociado a esto y esto está asociado a esto. Pero digo que hay un detalle que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en realidad el signo
en este caso las variables de holgura, las variables del problema dual eran todas mayores o iguales que 0. Entonces el signo de la variable dual está asociada a la restricción de no negatividad que tenga este tipo de problemas. Como decía antes, ¿por qué 0,85 sería el precio que yo estaría dispuesto a pagar, a cobrar como mínimo si quisiera vender el recurso o a comprar como máximo si quisiera comprar ese recurso? Veamos lo siguiente. Teníamos 10 unidades disponibles, ¿sí?, del primer recurso. ¿Qué pasa si yo tuviera una unidad más? Y bueno, si hubiera tenido una unidad más, en el problema dual, tendríamos acá 10 más 1. Y acá viene justamente lo importante de la relación que tiene el problema primal y el problema dual. En la solución óptima, no lo vamos a ver los teoremas, pero en la solución óptima, el máximo, le vamos a llamar de z, va a ser igual al mínimo de W. O sea, W era el valor de la función objetivo del problema dual. Acá habíamos llamado W y acá teníamos Z. En la solución óptima, el máximo de Z es igual al mínimo de W. Quiere decir que para nuestro caso, 131 sería igual a 131. Que lo teníamos acá en la solución óptima. Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de tener 10 unidades de hora mezcladora tuviera 11? Fíjense que acá la función objetivo, en vez de tener un 10, tendría 10 más 1, con lo cual sería más o menos lo mismo que escribir, y acá lo voy a escribir, más 1 por Y1. ¿Sí? Es decir, fíjense que la modificación en el lado derecho de una de las restricciones, en este caso sumándole una unidad al lado derecho de la primera restricción, haría que la función objetivo del problema dual aumentara en y sub 1. Es decir, si esto aumenta en y sub 1, quiere decir que el 131, que era la utilidad, la contribución a la utilidad que me daba el problema dual, ahora valdría 131 más 0,85, sabiendo que 0,85 es la solución óptima, ¿no? Es decir, nuestra función objetivo ahora valdría 131 más y sub 1. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo una unidad más en el lado derecho, el valor del W aumenta en y sub 1, lo cual haría que ocurra lo mismo con el valor de Z, teniendo en cuenta esta relación de optimidad en las dos funciones. De ahí es que diríamos, si nosotros podemos identificar el valor de y sub 1, sabríamos cuánto estaríamos dispuestos a pagar. ¿Por qué? Porque si Z aumenta en 0,85, si Z aumenta en y sub 1, y sub 1 representaría lo máximo que yo estaría dispuesto a pagar si comprara una unidad adicional de ese recurso. Ahora, si yo lo vendiera, es el precio mínimo que estaría dispuesto a cobrar por cada unidad adicional, por cada unidad que estaría vendiendo. Siempre el precio dual lo vamos a hablar en términos de aumento o disminución del valor, pero siempre lo vamos a ver desde el punto de vista positivo. O sea, qué aumento, qué disminución me produce, cuál es la relación sobre, en este caso, cuál sería la unidad de medida, y va a tener la misma unidad de medida que tiene
la función objetivo del problema original. El precio dual se mide en la misma unidad de medida que el problema original. Es decir, 0,85 es cuánto yo estaría dispuesto a cobrar como mínimo por vender el recurso, en este caso, horas de máquina mezcladora. Porque es la contribución que me está dando en pesos actualmente cada unidad. 2,41 es lo mínimo que yo cobraría por entregar una hora de máquina envasadora. 0,70 es lo mínimo que yo cobraría por venderle a alguien los litros de pigmento base. En realidad, teniendo en cuenta que esto es una contribución, esto sería más que un costo, sería un sobreprecio. Normalmente, cuando lo relacionamos con contribuciones, esto o contribución suele asociarse a utilidades o a ganancias, digamos. Entonces, el precio dual va a estar relacionado a un sobreprecio sobre el precio original que tenía actualmente asociado a nuestro problema. Por ejemplo, si fueran horas de mano de obra, sería cuál es la diferencia entre las horas normales y las horas, el valor de las horas normales y el valor de las horas extras. Entonces, el sobreprecio que se genera. Si el problema original, en lugar de contribución, estuviera haciendo referencia a ingresos, es decir, directamente tuviéramos los precios de venta del producto, esto tendría la relación directa con los precios de costo de los insumos. Bueno, este sería entonces la relación entre el problema primal y el problema dual. En este caso, solamente hemos analizado el problema dual canónico. La clase que viene vamos a ver el problema dual mixto, en donde en el problema canónico del problema primal pudieran aparecer valores de menor o igual y mayor o igual o de igual en las restricciones. Ahí vamos a ver otro ejercicio donde tenemos un caso con el problema mixto. Sí les recomendaría para que la próxima clase analicen, si pueden, ver en el capítulo 4, acá vamos a tener, a ver, voy a agrandar, justamente describe la relación, si agrandamos esto, la relación entre nuestro problema de maximización y nuestro problema de minimización que mencionaba antes, con los planteos respectivos. Pero bueno, ahí ya después vamos a ver el caso en donde hubiera restricciones de igual o restricciones donde no se cumplen las relaciones entre las restricciones. Como decía antes, cada restricción tendría asociado, si es una restricción de menor o igual, va a tener asociada una variable no negativa. Por otro lado, cada variable del problema primal que sea no negativa va a tener asociada una restricción de mayor o igual en nuestro problema si el dual es un problema de mínimo y el primal es un problema de máximo. Cuando sean no canónicos, ya vamos a ver después esas otras características. Acá, bueno, van a ver justamente también la relación entre el problema, ya lo vamos a analizar más detalladamente la clase que viene y vamos a continuar con análisis de sensibilidad. Si pueden revisar el capítulo 4 y así les va a ser mucho más útil la próxima clase. Bueno, por hoy completamos los temas que teníamos previstos y la semana que viene completaremos dualidad y sensibilidad. Si tienen alguna preguntita, mientras tanto yo voy a dejar de compartir. No, iba a dejar de grabar.